En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, que nos ha convocado, que nos acompaña, y le pedimos, derrama tu Espíritu, Señor, como lo has hecho en Pentecostés, sobre los apóstoles, para que, a la luz de la Sagrada Escritura, de los textos del Éxodo, aprendamos el camino que cruza el mar como el pueblo de Israel, que se introduce en el desierto, que acepta hacer una alianza con Dios y supera poco a poco las dificultades. Ilumina nuestro espíritu para que comprendamos y para que saquemos provecho para nuestra vida personal. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien. Puede ser entonces una breve introducción para que entendamos los textos que vamos a leer, a compartir hoy. Hay tres temas muy importantes. La Pascua, que es fundamental para nosotros. En segundo lugar, el juicio de Dios. Y en tercer lugar, la liberación definitiva. Son tres temas que tienen que ver con la lectura que vamos a hacer hoy. Primero que todo voy a explicarles quién es el autor de estos textos, porque cuando nos adentremos un poco en la lectura, nos damos cuenta que los textos hablan de leyendas, de recuerdos antiguos, de rituales litúrgicos. Sí, en estos textos que vamos a leer encontramos un poco de todo. Y no podemos tomar a la letra absolutamente lo que estamos leyendo, porque es inverosímil, por ejemplo, que en una sola noche Israel celebre la cena del Cordero, es rescatado del paso del Señor que extermina a los primogénitos, luego cruza el mar y luego se encuentra en la otra orilla y eleva un cántico. Es decir, en una sola noche es imposible que un pueblo hubiese hecho toda esta trayectoria, ¿no? Por lo tanto, entendemos que el autor, hay tres autores, tres tradiciones. La primera tradición, la más antigua, alrededor del siglo X, es la tradición yavista. La hemos mencionado muchas veces. La llamo yavista porque cada vez que escribe algún texto utiliza el nombre de Yahvé y no el otro nombre. Bueno, luego el otro autor es el autor elohista, porque utiliza el nombre de Elohim, como es Dios en general. Este texto del autor elohista fueron escritos alrededor del siglo VI por influencia de profetas Oseas y Amós. Por lo tanto, tiene un valor muy importante. Fueron escritos 4 siglos después de la tradición yavista. Y 4 siglos más tarde, el autor sacerdotal, encontrándose en Babilonia, escribe la tradición, esos textos sacerdotales. Entonces, 3 autores que escriben lo que nosotros vamos a leer, pero que hizo el redactor final, alrededor de 500 años antes de Cristo, retomó las 2 tradiciones que tenía y las ensambló. Tomó algo de una tradición, algo de otra, ¿no? Entonces tenemos un texto que está compuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta porque a veces hay repeticiones o hay contradicciones, ¿no? Bueno, todo esto creemos que fue hecho bajo la guía del Espíritu Santo. Son textos sagrados, por lo tanto, los aceptamos así como lo leemos en nuestro texto de la Sagrada Escritura. No cambiamos nada. Bueno, en segundo lugar, voy a recordarles un texto de San Pablo en la carta a los Corintios, que nos viene muy bien al dedo, al anillo. Dice, estas cosas, cuando habla de lo que sucedió en el Éxodo, de la cena pascual con el Cordero, cuando nos habla del cruce del mar de las cañas, de la incursión en el desierto, San Pablo dice a los Corintios, San Pablo hace 2000 años, dice, estas cosas sucedieron en figura para nosotros,
y fueron escritas para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. San Pablo dice, todo lo que ocurrió, todo lo que escriben los autores sagrados de estas tres tradiciones, fue escrito en figura, es decir, es como una preparación, una profecía de lo que hubiera luego llevado a plenitud Jesús en su Pascua, en su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, el apóstol nos advierte, fíjese que lo que escribieron los autores en el Éxodo son figuras, son profecías, ¿no? Y no son cosas que hay que tomar a la letra. Que fueron escritas para aviso, ¿no? Para enseñanza de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, porque finalmente Cristo llevó a plenitud la Pascua del Éxodo, ¿no? Él liberó no un pueblo, sino toda la humanidad, ofreciéndose como Cordero Inmaculado a Dios para nuestra salvación. Muy bien. Entonces, todo el Éxodo es profecía. Tomémoslo desde ese punto de vista. No es historia muy exacta, muy puntual. Porque si le entendemos esto, estamos perdidos porque dice cosas que no pueden aceptarse sino más. Todo el Éxodo es profecía. Es profecía porque prefigura, anticipa y prepara la Pascua de Cristo. Eso es muy importante. Cristo que llevó a cabo con su muerte y resurrección y culminará con su retorno al final de los tiempos. Entonces, todo lo que vamos a leer hoy es una profecía, aunque tiene un fondo histórico, pero es una preparación de lo que Cristo llevó a cabo. Son tres elementos que vamos a estudiar hoy. La primera, la Pascua como juicio de Dios. La Pascua es un juicio de Dios, es un castigo que Dios inflige. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios, habiendo dejado su pueblo, los descendientes de Abraham y de Isaac, sufriendo durante 400 años bajo la esclavitud y el maltrato, cómo es que Dios no castigó a ese pueblo que trató mal a las personas descendientes de los 12 hijos de Jacob? Entonces pensamos de que el Éxodo habla de un juicio de Dios sobre Egipto. Y lo vamos a ver esta noche terrible cuando Dios pasa por las casas de Egipto y extermina a los primogénitos del faraón, de toda su corte, de todo Egipto y de todos sus animales. Entonces, el primer elemento que vamos a estudiar es la Pascua como juicio y castigo de Dios. Segundo, la Pascua como sacrificio del Cordero. Vamos a mirar esa famosa cena pascual que se celebraba antes de marcharse para su fin. Tercero, la Pascua como liberación. Tres elementos que vamos a ver hoy a través de los textos que vamos a leer a continuación. Entonces, la Pascua como juicio de Dios. ¿Se acuerdan que hemos leído las 9 plagas? Brevemente hemos visto el nuevo. Dice, después de la 10ª plaga, de la 9 plaga, se desarrolló, dice, una que se desarrolló entre la tarde del día 14 de Abib. El autor hasta establece una fecha exacta de cuándo ocurrió esto. El día 14 de Abib. Entre la tarde y el amanecer del día siguiente suceden cosas muy importantes, que es la liberación, la Pascua, etc. Entonces, la Biblia dice que sucedió entre dos luces, porque para los hebreos el día empezaba a las 5 de la tarde, cuando se ponía el sol, y terminaba a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde del día siguiente. Dice que la Pascua ocurrió entre dos luces, la forma de hablar de los judíos cuando hablan del día. Esta tarde, dice, después del ocaso del sol, los israelitas celebraron la anticipación de su liberación con el sacrificio del Cordero. Vamos a leer, Dios ordena a Moisés, cada familia tome una res menor, un cordero, un cabrito, y lo tiene que sacrificar en las horas de la tarde, y luego tiene que asarlo sobre el fuego,
y comerlo entero. Vamos a ver cómo se desarrolla esta cena pascual, porque eso tiene que ver luego con nuestra Pascua, ¿no? Esa tarde, después del ocaso del sol, los israelitas celebraron, ¿qué hicieron? Sacrificaron un cordero, o una res menor, un cabrito o un ternerito. Lo comieron estando de pie, listos para marchar, porque tenían que arrancar para salir de Egipto. Lo acompañaron con panes ácimos, cocidos sobre brasas y con hierbas amargas. Y cuarto, marcaron las 2 jambas y el dintel de la puerta de sus casas. Esta fue la orden que dio Yahvé a Moisés. Lo que siguió fue una noche horrenda en que Yahvé pasó por la corte del faraón y por las casas de los egipcios, exterminando a los primogénitos de cada familia. Uno se pregunta, ese Dios que nos pintan tan tierno, tan misericordioso, tan bueno, ¿por qué llegó a exterminar a los primogénitos que eran la esperanza de una familia? Pero este es el juicio de Dios. Dios aguantó 400 años viendo sufrir a su pueblo. Luego dice, Dios se despertó, vio, miró, oyó el clamor del pueblo, pero esta vez viene, ¿no? Y pasó de largo, dice, se saltó las casas de los primogénitos de Israel, marcadas con la sangre del cordero que se acaba de sacrificar. Entonces, el significado de la palabra Pascua es no se sabe exactamente, pero parece que Pascua viene de un término muy antiguo que significa saltarse, pasar más allá. Sí, el ángel exterminador, digamos que no es Yahvé, ¿no? O que es Yahvé, dice, pasó por las casas, pero se saltó las casas de los judíos, de los israelitas. Eso significa la Pascua. El paso del Dios de Egipto es presentado por el texto sagrado como un juicio de Dios. Leeremos el texto, lo vamos a leer ahora. Dice, a medianoche pasaré yo a través de Egipto. Lo tenemos aquí en el texto. Dice, te lo digo enseguida. Eso, en la página 41, en la mitad del texto de Éxodo 12, 21, pero me anticipo un poco porque leeremos también los demás textos, ¿no? Dice, a medianoche pasaré yo a través de Egipto y morirá el país de Egipto, todo primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, de los más grandes a los más pequeños, la esclava, ¿no? Se elevará un alarido de dolor tan grande como nunca lo hubo, ni lo habrá. Pero entre los hijos de Israel habrá silencio. Es el texto que indica esa noche fatídica, ¿no? Donde Dios pasa, extermina a los primogénitos y salva las casas de los judíos. Voy a hacer entonces la parte, el cumplimiento de la profecía. En los evangelios, Jesús habla frecuentemente del juicio final. Sí, Jesús habla de cosas muy bonitas, pero muchas veces habla del juicio o del castigo. Todos los hombres tendremos que dar cuenta del juicio final de nuestras acciones. Dice, en el Evangelio de Juan 12:31, tenemos estas palabras. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús, antes de morir, en la última conversación que tuvo con los apóstoles, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué quiere decir? Ha llegado el momento, vendrá el momento, y es en su muerte y resurrección en que Dios juzga la humanidad. Es decir, el juicio final se anticipa con la muerte de Cristo, con su resurrección. Dice,
Con su muerte en la cruz, que es su paso por este mundo a la gloria de la resurrección, Cristo llevó a cabo el juicio, el castigo. Porque vendrá un día en que toda la humanidad que se mantuvo en el pecado, en el mal, se obstinó en el mal, será juzgada y castigada. Dice, primero que todo, el juicio contra Satán, el príncipe de este mundo, contra todos aquellos que como Satán se obstinan en rechazar el reino de Dios. Entonces, Cristo dice, ha llegado el momento, dice, del juicio de este mundo. Entonces, Jesús habla de un juicio como ya había hablado del juicio contra Egipto. Dios juzgará severamente a los que condenaron a muerte a su Hijo. Habrá un juicio final en el cual Dios no hará nada más que manifestar en plena luz las decisiones que cada uno de nosotros haya tomado durante su vida a favor de Cristo y de su reino. ¿Qué dice San Juan? Tiene un concepto un poco diferente de los demás. Dice, cada momento nosotros estamos tomando una decisión personal en favor de Cristo, de su reino, de la verdad, de la paz, del amor, o en contra. Dice, ya a partir del momento que tomamos esta decisión, y es cada día que la tomamos, ya se cumple, se realiza un juicio. Dios nos juzga y el juicio final será la manifestación de toda esta sumatoria de juicio que hayamos tomado. Bueno, la segunda figura profética que vamos a ver hoy es el sacrificio del Cordero. Dios, lo vamos a leer a continuación, manda que cada familia sacrifique un cordero, etc. ¿Qué significa ese cordero? Es para que antes de empezar a leer. Israel, con sus solas fuerzas, no hubiera podido romper la esclavitud de Egipto. Eran una minoría dentro de la población y no tenían ejército, no tenían poder, no tenían autoridad. ¿Qué hizo Dios para salvar a su pueblo? Dice, ustedes en el cordero que ustedes están sacrificando, matando, derramando su sangre, pintando los dinteles de la puerta, en este cordero está representado, dice, en vez que pedir la sangre de ese pueblo, con el genocidio que había decretado Faraón y con la sangre que hubiera derramado si hubiese querido rebelarse al Faraón, la redención de Israel está puesta en la sangre de este cordero. Este cordero reemplaza la sangre del pueblo. Eso para entender también lo que hace Jesús, porque el cordero que es sacrificado en Egipto es figura profética de Cristo, cordero inmolado, inocente, inmaculado, que se ofrece para la redención, la liberación del pueblo, de toda la humanidad. Entonces, el Cordero Pascual en Egipto es figura profética de Cristo, Cordero que se inmola para poder rescatarnos, porque nosotros hubiésemos tenido que morir. Cristo murió por nosotros, en vez de nosotros, para poder liberarnos del poder del mal, del pecado, etc., etc. Entonces, la figura del Cordero es una figura profética. Y hay una tercera figura para iniciar nuestra lectura, que es el cruce del mar. Dice el texto que Israel, esa misma noche, después de la comida pascual, se marchó hacia la tierra prometida, hacia el desierto. Había pedido que irían en 3 días a hacer un sacrificio en el desierto. Vamos a ver luego las 3 rutas que eran posibles. El autor sagrado, el cronista del Éxodo, dice que esa misma noche Israel salió de Egipto cruzando el mar de las Cañas o el mar Rojo, no sabemos cuál de los mares cruzó. Y que el faraón se arrepintió de haber permitido a ese pueblo salir y armó todo el ejército y con carros, etc., siguió al pueblo de Israel y se encontraron
Israel ante la orilla del mar, de las cañas, que eran pequeños lagos, y detrás de ellos está el faraón con toda la fuerza para poder aplastar esta rebelión. Entonces, sabemos que Dios interviene y abre una brecha, abre un camino en el mar, dicen los autores, ¿no? Aquí hay leyenda, epopeya, ¿no? Y Israel atraviesa el mar de las cañas, llega a la otra orilla y el faraón toma el mismo camino, pero Dios cierra las dos paredes de agua y se mueren todos, el faraón con sus ejércitos. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros el cruce del mar? Si todo el Éxodo es una figura profética, como dice San Pablo, tiene un significado que San Pablo nos explica. En el bautismo, cuando fuimos bautizados de niños, nosotros fuimos sumergidos en las aguas bautismales de la fuente bautismal. En ese tiempo, cuando San Pablo hablaba, el bautismo se hacía en los ríos, como lo hacen todavía hoy día los luteranos, los evangélicos, ¿no? Entonces, el bautizando, el catecúmeno se inmergía en las aguas, que significaba se moría simbólicamente y salía renovado a través de la invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía se conserva la fórmula bautismal. Bueno, el cruce de Israel por el mar de las cañas es figura profética de nuestro bautismo. Nosotros también tuvimos que cruzar el mar amargo, ¿no? del pecado para poder salir a una vida nueva. Esos son los tres símbolos. Entonces tenemos el símbolo, la figura profética del juicio de Dios, el castigo, la figura profética del Cordero y la figura profética del cruce del mar. Esos tres elementos son muy importantes porque los encontramos en nuestra liturgia continuamente, ¿no? Encontramos el juicio, obviamente sabemos que el juicio será algo que sobrevendrá un día, pero encontramos en la Eucaristía, encontramos la comida del Cordero. Vamos a ver que Yahvé dice que debe ser comido entero el Cordero, sin romper ningún hueso. Sabemos que a Cristo en la cruz no le rompieron ningún hueso para cumplir la profecía. Y acompañado por panes ácimos y hierbas amargas. Entonces, los panes y el Cordero siguen siendo para nosotros una figura profética de lo que realizamos nosotros en la misa de la Eucaristía, donde comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, bajo la forma de pan ácimo, que es la hostia, que no es un pan con levadura. Bueno, entonces esto para introducir un poco el tema que vamos a leer hoy, ¿no? Y así empezamos habíamos terminado con la novena plaga, ¿no? Ahora en la página 40, en el Éxodo 11:1, ¿quiere leer? Tratemos de leerlo pasito para que la cámara coja bien Despacito. ¿Sí? Muy bien. Dijo Yahvé a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: todavía traeré la plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, tras de la cual os dejará salir del país, él mismo os meterá prisa. Moisés dijo: así dice Yahvé: a medianoche pasaré yo a través de Egipto, y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava encargada por él, así como todo el primer nacido de ganado. Y se levará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo, ni lo habrá. Pero entre los hijos de Israel ni siquiera un perro ladrará, ni contra hombre, ni contra bestia, para que sepáis que Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel. Y ardiendo de cólera salió Moisés
de la presencia del faraón. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. ¿Comentarios? Entonces, Moisés sale de la corte de Faraón que le negó cualquier concesión, sale de la corte y ahí empieza, al atardecer, empieza el relato, ¿no? En cambio dice, mientras que en Egipto sube el alarido por el exterminio, la muerte de los primogénitos, que era un poco representar el futuro de cada familia, dice, en la casa de Israel, dice, no había ni siquiera un perro ladraba, toda tranquilidad. El ángel del Señor que pasa por Egipto no toca absolutamente nada y no hay alarido ni llanto, ¿no? Entonces aquí el contraste, pero dice, porque Dios hace distinción entre egipcios y judíos. Hoy nos preguntamos, ante todo ante la tragedia que está ocurriendo en Siria, en Irak, en nuestros países del Medio Oriente, aún en África, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que Dios aguante toda esta carnicería que comete el ISIS, ¿no? Porque están matando a niños, a ancianos, y están poniéndolo como escudo en la guerra contra las fuerzas de Siria? Pero dice, Dios hace distinción entre uno y otro. Tarde o temprano vendrá, por supuesto, el juicio de Dios sobre estos países que están atropellando y están matando. Obviamente, la distinción entre unos y otros no es tan fácil porque las matanzas son de ambas partes. Sigamos. En el Éxodo 12:3. Sí. El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res menor por familia, una res menor por casa, toda la asamblea reunida de los hijos de Israel inmolará entre dos luces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jampas y el dintel de las casas donde lo coman. Y en aquella misma noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con panes ácidos y con hierbas amargas. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestras manos, y los comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto y me tomaré venganza de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré el arco entre vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Este texto es muy importante, lo leemos el Sábado Santo, ¿no? En la liturgia del Sábado Santo leemos siempre ese texto, recordando que hubo una primera Pascua, cuando Dios se vengó o hirió a Egipto en la parte más dolorosa, ¿no? La muerte de los primogénitos siempre es lo más doloroso. Y dice, esta Pascua se celebrará por toda la generación. Efectivamente, a lo largo de la historia que leeremos poco a poco, encontramos que el pueblo de Israel siempre, cada año, celebrará la Pascua. Ante todo, cuando penetra en la tierra prometida, lo primero que hace Josué, el que sucedió a Moisés, será celebrar solemnemente, finalmente, una Pascua, porque mientras tanto, en los años anteriores, lo pasaron guerreando, ¿no? Bueno, la Pascua. Será un día memorable. Una pregunta, ¿qué significa ceñida la cintura, bastón en la mano? Como en la misma noche tenía que arrancar para cruzar el mar, tenía que estar listo, por lo tanto, indica, todo tiene que estar en pie de guerra, ¿no? Todo entonces, con el bastón en la mano, de pie, comiendo, porque los panes ácimos no tuvieron tiempo de cocinar los panes completos, entonces estaban apenas sin levadura, sin levantarse, ¿no? Los cocieron y se fueron. Y hierbas amargas, por supuesto, era un pueblo pobre, esclavizado, no podían darse cuenta de comer un ponqué, ¿no? Eso.
Y miren bien, el cordero tenía que ser entero. Pensamos en la Eucaristía, ¿no? Entero, sin romper huesos, asado completamente. Lo que quedaba tenía que comerlo el día siguiente, ¿no? Entonces, esto nos recuerda, hay un paralelismo con la figura que Cristo quiso transmitir a través de la Eucaristía. Nosotros comemos exactamente el Cordero de Dios, y el hecho de untar los dinteles de la puerta era todo lo que está marcado, lo dice el Apocalipsis, todos los elegidos marcados con la sangre de Cristo serán salvos, ¿no? Dios escribirá en la frente de cada uno un nombre nuevo, ¿no? Entonces sí. Todos estos textos son muy valiosos porque lo vamos a encontrar sea en el Nuevo Testamento como luego en el Apocalipsis. Bueno, finalmente, muy bien. Sigamos con el Éxodo 12:21, sacrificio del Cordero. Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: id en busca de reses menores para vuestras familias e inmolad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre de la vasija. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, Yahvé pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Guardad este mandamiento como institución perpetua para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en tierra que os dará Yahvé según su promesa. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué representa para vosotros este rito, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se postró para adorar. Fueron los hijos de Israel e hicieron lo que había mandado Yahvé a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Muy bien. Entonces la Pascua, como lo describe aquí, lo comenta aquí en el comentario, significa pasar de largo, ¿no? Mientras que el ángel exterminador, o Yahvé, iba hiriendo a los primogénitos, en la casa de los judíos había paz y tranquilidad, estaban comiendo de pie, ¿no?, su comida. Entonces, Pascua significa Dios pasa de largo y no extermina. Si nosotros interiorizamos un poco este mensaje, ¿no? Dios continuamente pasa por las casas, por las ciudades, por todas las regiones del mundo, ¿no? Pasa y juzga y, por supuesto, también castiga. El castigo, Dios tiene mucha paciencia, pero finalmente siempre se cierne sobre las personas y los pueblos que rechazan el mandato de Dios. Hay un castigo, un juicio de Dios. Mientras que los que se adhieren al mensaje de Cristo, ¿no?, es decir, los que están marcados con la sangre de Cristo, bautizados y que perseveren en el seguimiento de Cristo, Dios los mantiene, ¿no? Bueno, entonces siempre esta simbología es muy fuerte. Por eso que la Iglesia da mucha importancia a la Pascua. Cada año la Pascua es preparada con mucho cuidado y esmero, porque este recuerdo no de la Pascua de Israel, sino del paso de Cristo por este mundo, que murió para poder rescatar y juzgó el mundo. Con su muerte es un juicio terrible sobre la humanidad que lo rechaza, ¿no?, sobre Satán. Vendrá el día en que Dios también, que Cristo juzgará a los que lo crucificaron en primer lugar. Juzgará a todos los que se adhirieron, digamos, al mundo, ¿no? Entonces, el tema del juicio tenemos que tenerlo en cuenta. Nada escapa a la mirada de Dios.
si Dios es infinitamente paciente, misericordioso, ¿no? Porque da siempre nuevas oportunidades a la humanidad de retornar, de reconocer sus maravillas, ¿no? Su bondad. Porque uno esperaría que Dios se encolerice por cada atropello que nosotros cometemos contra su ley, ¿no? Y la humanidad está continuamente en esta posición. En cambio, Dios sabe cuándo juzgará al hombre. A veces en forma tan repentina, otras veces demora mucho, pero vendrá un día en que el juicio de Dios se hará realidad. Entonces, ¿cuál es lo importante? Para nosotros sabemos que estamos marcados con la sangre de Cristo del bautismo. Nosotros nos alimentamos permanentemente en la Eucaristía para poder tener la fuerza de cruzar el mar de este mundo, el más amargo, y continuar nuestro camino. Entonces, estos textos son muy simbólicos y muy fuertes. Sigamos con el 12:29. Lo leemos despacito para que podamos captar, ¿sí? 10ª plaga. 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo el primer nacido del ganado. Se levantó el faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo un gran alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Llamó el faraón a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: levantaos y salid de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a dar el culto a Yahvé, como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas, como dijisteis. Marchaos y bendecidme también a mí. Los egipcios, por su parte, estaban al pueblo para acelerar su salida del país, pues decían: vamos a morir todos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fermentara, y envolviendo en los mantos las artesas de la harina, se las cargaron a los hombros. Pasemos de una vez a la página 45 y seguimos. En la página anterior había un himno, que de repente un salmo que podemos leer al final de nuestra reunión. Seguimos con 12, página 45, 12:35. Los hijos de Israel hicieron lo que les dijo Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos. Hago un paréntesis acá, perdone. No se extraña cómo es posible que un pueblo que está huyendo de la esclavitud se atreva todavía a pedir a los demás egipcios que les dieran objetos de plata y oro vestidos. Es una tradición que es muy poco verosímil, que los egipcios, maltratados, heridos en su primogénito, todavía despidieron a los israelitas con oro, pero así está escrito, por lo tanto tendrá algún significado. Sigamos. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales les atendieron. Así despojaron a los egipcios. Los hijos de Israel partieron de Remeses hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una muchedumbre abigarrada y grandes rebaños de ovejas y vacas. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas ácidas, porque no habían fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto no pudieron tomar ni provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día en que se cumplieron los años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Yahvé. Noche de guardia fue esta para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé,
para todos los hijos de Israel, para todas sus generaciones. Texto bellísimo, dice, noche de guardia fue esta para Yahvé. Pensemos como Yahvé estaba muy preocupado por el buen éxito de la marcha, ¿no? Entonces dice, veló toda la noche, ¿no? Como un padre que ve la despedida la salida de su hijo para un viaje. Luego, otro comentario, dice que los que salieron fueron más de 600.000 personas. Es inverosímil. Primero todo, en el desierto 600.000 personas, varones, más las mujeres habrán sido 3 millones de personas que según el texto se hubieran puesto en marcha. Eso es imposible. A lo sumo, según los historiadores, los que salieron, además que salieron, fueron unas 60.000-70.000 personas, máximo. Pero como se les agregó también una muchedumbre abigarrada, no salieron solo ellos, también toda la gente que estaba cansada de la esclavitud y de los trabajos forzados construyendo la ciudad de Ramsés. Por lo tanto, habrá habido un grupo de 70, 80, 90.000 personas, varones, más, por supuesto, sus mujeres e hijos. Todos estos datos son muy poco creíbles desde un punto de vista histórico, porque la vida en el desierto, aunque hubiesen llevado consigo muchos ganado, ovejas, etc., pero no había como para sostener un pueblo completo tan numeroso, de 600.000 personas. Por lo tanto, bajemos un poco las cifras para adaptarla a lo que sea verosímil. Bueno, dice que arrancaron de la ciudad de Ramsés. Aquí lo dice Ramsés, pero era la ciudad que habían ayudado a construir del faraón Ramsés, que todavía Ramsés II. Dice, se propusieron ir hacia Sucot, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un poco los itinerarios. Bueno, se habla de 430 años, en otro texto tenemos el dato de 400 años, aquí los aumenta a 430. De todas maneras, hay un fondo de verdad que la estancia de Israel en Egipto fue muy, muy larga. Por lo tanto, también el juicio de Dios sobre 430 años de esclavitud y maltrato, ¿no? Fue un punto firme dentro, ¿no? Dios juzgó la maldad de ese pueblo según la ley del talión. Los judíos, Faraón mandó que ningún hijo varón que naciera de mujeres judías pudiera seguir viviendo. El castigo de Dios. Todos los primogénitos de Egipto serán también heridos. Siempre hay una equivalencia. Muy bien, sigamos con 13:1. Habló Yahvé a Moisés. Habló Yahvé a Moisés, diciendo, consagradme todo primogénito. Sí. No, diciendo conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito. No vamos a leerlo todo, voy a hacer un resumen porque no es tan importante. El autor, el cronista que nos cuenta esta historia, dice que Dios mandó realizar la circuncisión de todos los hijos varones. No hay tanta consistencia porque ya Dios había dado orden a Abraham que se circuncidara, ¿no? Por lo tanto, no entendemos que se repita una vez más una orden para que todos los hijos se circuncidaran. Luego da la orden de que se comieran los panes ácimos. También repite un poco lo que hemos dicho antes, que debían comer panes ácimos. Dice al final, esto será señal en tu mano como recordatorio ante tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. Sí, no dice mayor cosa ese texto, por lo tanto no vale la pena que en cambio pasemos, leemos en la página 47 el número Éxodo 13:17, cuando el faraón. Cuando Faraón dijo, salían al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo Dios, no sea que al
verse atacado se arrepientan, el pueblo Se arrepienta el pueblo. y se vuelva a Egipto. Eso. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de las cañas. Los hijos de Israel salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios os visitará y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Muy bien. Dice, cuando Yahvé, el faraón dejó salir al pueblo. Entonces el faraón, cansado, deja libertad de salir. Dice, Dios no lo llevó por el camino más rápido. Aquí miremos un poco el mapa que he traído. El camino más rápido, aquí está. El pueblo de Israel vivía en el norte de Egipto, en la zona de Gosén. Aquí, ¿no? Cerca del Mediterráneo, ya en la parte superior. La forma más rápida para salir de Egipto a volver a la tierra prometida era seguir esta línea a orilla del mar, subiendo a Gaza, Jericó, ¿no? Hubiera sido mucho más rápido. ¿Para qué meterse? Pero se sabe que aquí el faraón tenía ciudades fortificadas, tenía patrulla para evitar que entrara gente para buscar sustento. Por lo tanto, Dios no quiso que Israel siguiera este camino. Otra alternativa hubiera sido salir, cruzar toda esta zona de los lagos, el agua que fue el cruce del mar, seguir derecho hasta Cades Bermea, ¿no? Y de ahí entrar a la tierra prometida, ¿no? Bueno, hubiera sido una alternativa hasta muy, muy rápida, cruzar todo el desierto de Sinaí, que es el desierto de Sinaí. En cambio, Dios quiso que siguieran la ruta más larga. Efectivamente, salen de Pitón, esta ciudad, bajan, cruzan estos lagos amargos, es el cruce del Mar Rojo, que conocemos, bajan hasta llegar al monte Sinaí, donde Dios se encuentra con ese pueblo para hacer una alianza. Ahí entonces uno encuentra muy poco razonable la acción de Dios. Dice, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel no se arrepintiera de haber salido de Egipto, porque encontrarían, por supuesto, muchos obstáculos. No había pan suficiente, de ahí el milagro del maná, no había agua suficiente en el desierto, había enemigos fuertes que eran los amalecitas. Para que el pueblo de Israel no se arrepintiera de haber salido de la esclavitud, les hizo dar la vuelta más larga. Y a lo largo del desierto de Sinaí se quedarán 40 años hasta poder entrar finalmente a la tierra prometida vía Jericó, a la Palestina. Entonces son narraciones que nos sorprenden cómo Dios maneja a su pueblo, conociendo la vacilación y la fragilidad de este pueblo. A la primera dificultad hubiera dicho, preferimos comer las cebollas que comimos como esclavos en vez que afrontar un largo camino a través del desierto. Para que ellos no se arrepintieran, porque los hace bajar por toda la península de Sinaí, cruzando el mar o las aguas amargas. Muy bien. Esto es lo que dice. Simbólicamente, ¿qué significa los 40 años? ¿Cómo? Simbólicamente, ¿qué significa los 40 años atravesando el desierto? No es simbólicamente, es muy probable que Dios, ante las continuas murmuraciones, ante las continuas culpas que comete adorando el becerro de oro, etcétera, etcétera, Dios prolonga la estancia de Israel durante 40 años. Sobre esto no hay discusión. Parece que Dios paseó a este pueblo durante 40 largos años en ese, preparándolos para poder entrar a la tierra prometida. Dios no tiene afán, ¿no? Sabemos que Dios tiene todo el tiempo. Para Él, un día nuestro, 1000 años nuestros son como un día. Por lo tanto, Él prepara. Es como la gran pregunta, ¿por qué Dios quiso que Jesús, su hijo, se quedara 30 años
trabajando en la carpintería de José, ¿no? No hubiera sido que de una vez, a los 15, 20 años, comenzara a predicar, a hacer, ¿no? Dios no tiene afán. Con solo 2 años, escasos 2 años, Jesús realizó la obra que el Padre le había confiado. Entonces, vemos 400 años de Israel, de los hijos de Abraham en el desierto. En la Escritura también es muy asombroso. 40 años paseándose por la península de Sinaí también es algo que nos repugna un poco, ¿no? Pero así es Dios. Bueno, leamos a continuación Éxodo 13:20. Así vamos avanzando entre nosotros como Israel. Partieron de Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Bueno, son figuras bellísimas, ¿no? Dios se preocupa tanto por su pueblo que después de la famosa noche terrible, tengan en cuenta que todo se realiza entre la tarde del día 14 y el día siguiente. Entonces, como si el pueblo Israel hubiese recorrido tanto espacio. En una noche no se puede hacer tanta distancia, ¿no? Pero el autor da a entender que de Sucot, que está allá en letra subrayada, recorren mucho espacio. Dice, no se apartó Dios. Esta es la divina providencia. Dios cuida, acompaña, defiende y provee una columna de fuego, una columna de día y de noche. Las explicaciones que dan los científicos, o que dan los historiadores, que a veces en el desierto se levanta una nube de arena de día que parece como si fuera una nube, ¿no? Y de noche, de repente, no sabemos cuál era la nube que acompañaba, que guiaba al pueblo por la noche. Entonces, es símbolo de la providencia de Dios para con su pueblo. Sigamos el 14:1. Habló Yahvé a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen frente a mí, a Girot, entre el Mitol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. El faraón dirá al respecto de los hijos de Israel: andan errantes en el país y el desierto les cierra el paso. Yo Yahvé endureceré el corazón del faraón y os perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada carro con 3 guerreros. Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel salieron con gesto jubiloso. Los egipcios los persiguieron y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y, viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los hijos de Israel y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has con nosotros sacándonos de Egipto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? No te pedimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios.
¿Por qué mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto? Contestó Moisés, no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca más. Yahvé peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. Bueno, ¿qué tanta historia hay o qué tanta leyenda? Es la pregunta que nos hacemos, porque obviamente cada pueblo, cuando los historiadores colombianos explican las hazañas de Simón Bolívar, que marcha de Venezuela, que sube al alto el Pisgah, etcétera, que cruza el puente de Boyacá, nosotros nos reímos. Pero obviamente nosotros creemos que fue una hazaña, fue un gesto formidable. Sabemos que sufrieron mucho los soldados de Simón Bolívar cruzando las montañas para llegar a entrar a Boyacá y luego a Bogotá. Pero tampoco será verdad todos los detalles que nos cuentan la historia. En esto hay mucha epopeya, ¿no? Se glorifica lo que Dios hizo. No cabe duda, Dios intervino. Era imposible que 80.000 o 600.000 personas huyeran de Egipto sin que Dios los ayudara. Hay un fondo histórico, un núcleo histórico, alrededor del cual los tres, el yavista, el eloísta y el sacerdotal, colocaron un poco de historias. Lo que encontramos que es, primero de todo, Dios acompaña y encontramos la primera murmuración, la primera rebelión, cuando los egipcios dicen a Yahvé, a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Estábamos mucho mejor en Egipto y ahora en cambio nos trajiste aquí para morir en el desierto. Moisés está creciendo mucho porque tiene una gran responsabilidad. Dice, Yahvé peleará por vosotros, ¿no? Entonces, anima al pueblo para que tenga confianza, para que se adelante. Muy bien. Aquí en la página 49 tenemos unos recordatorios. Noche de guardia fue esta para Yahvé. Son frases muy interesantes. Yahvé iba al frente a ellos en día de columna de nube y de noche en columna de fuego. No temáis, estad firmes y veréis la salvación de Yahvé, os otorgará en ese día. Son todos los textos que tenemos que asimilar porque el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, de Israel, es nuestro propio Dios. Sabemos que Dios pelea con los que están de su parte y los salva. Muy bien, y pasamos a la página 51. Al final continúa la narración. Dijo Yahvé a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus guerreros y de los guerreros de sus carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón. Muy bien. Yahvé tiene que llamar la atención a Moisés diciendo, no te quedes con el brazo cruzados. Yo te di un bastón para que tú hicieras milagros. Utilízalo, ahora es el momento que tú tienes que mostrar que eres el caudillo, el guía de ese pueblo. Entonces dice, tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entonces, una primera explicación del paso de Israel por esta zona cenagosa, llena de lagos, etc., era que Dios, a través del gesto de Moisés, abrió un barco, abrió un vado entre las aguas. Encontraremos otra explicación de parte de uno del eloísta, que un viento fuerte secó esta zona y Israel pudo pasar tranquilamente y llegar a la otra orilla, ¿no? Bueno, de todas maneras, Dios
se nota que dice, yo voy a endurecer el corazón, dice, yo voy a hacer que para que los persigan y me cubriré de gloria. Todo lo que hace Dios no es únicamente para ayudar a este pueblo, sino para llenarse de gloria. Tenga en cuenta que todo lo que Dios hace, siempre aunque lo haga con misericordia para nosotros, siempre la primera intención es llenarse de gloria. Por eso que nosotros continuamente rezamos gloria al Padre. Y también Jesús siempre tiene en cuenta, dice, yo te he glorificado, glorifíqueme a mí, ¿no? Bueno, sigamos lo que sigue. ¿Hay en un mapa por dónde es? Ese paso. El paso fue acá. Esta zona de los lagos, Gran Lago Amargo, fue la zona donde ellos cruzaron, ¿no? Apenas comenzaron. Sí, apenas empezando, por supuesto. Se supone que fue la misma noche. Muy bien. Sigamos. ¿Se puso? Se puso en marcha el ángel de Yahvé, Aquí dice, no es Yahvé, sino el ángel de Yahvé. Bueno, que iba frente al ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa para los egipcios, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabajar. entonces Israel se encuentra entre espada y pared. Por un lado tiene las aguas cenagosas ¿no? Por otro lado está el ejército de atrás del faraón. No había forma, pero tienen esta nube, dice, tenebrosa para los judíos. ¿Quién sabe cómo interpretaron esta presencia de una nube luminosa por la noche los judíos, los egipcios? Supersticioso, ¿no? Pensaron que era obra de magia. Y en cambio, salvadora para el pueblo de Israel, porque sabe que tiene alguien que los guía. Sigamos. Dice el ángel de Yahvé. A veces, como hay diferentes autores, el yavista y el elohista sacerdotal, y el redactor final cogió esta tradición y la mezcló, encontramos a veces pequeñas diferencias. A veces el Yahvé, otras veces el ángel de Yahvé, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta redacción final. Moisés. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar bien junto, mientras que las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón y los carros de sus guerreros. Entonces se abren dos paredes de agua y Israel pasa. Yahvé hizo soplar. Aquí hay, no es que el bastón, el cayado de Moisés se ha dividido, sino que Dios hizo soplar durante toda la noche. Entonces los vientos cálidos secan tenía que ser muy cálido para secar todos esos lagos, ¿no? Pero así son los milagros, así la forma de contar la historia del Éxodo. Que secó el mar y se dividieron las aguas. Entonces los israelitas entran en ese vado de aguas y detrás el ejército egipto persiguiendo a los judíos. Sigamos, llegada a la vigilia matutina. Llegada a la vigilia matutina, miró Yahvé a través de la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con una gran dificultad. Exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sus guerreros. Extendió Moisés su mano sobre el mar y al rayar el agua volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar.
pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los hijos de Israel pasaron a pie junto por en medio del mar, haciendo las aguas muralla a la derecha y a la izquierda. Espléndido el relato, ¿no? Dice, ni uno se salvó. Ese es el juicio de Dios. Esperó 430 años, pero finalmente el juicio de Dios sorprende al faraón y a todo su ejército. Imaginamos que no fue así. De repente fue un destacamento del ejército, persiguió a estos fugitivos, ¿no? Y lo que pasó no sabemos realmente, pero obviamente la mano de Dios salva a su pueblo. ¿Cómo sería? No sabemos si se abrieron las aguas o si aprovecharon un momento de vientos cálidos que se secó y no alcanzaron los demás. Cuando el ejército llegó, ya las aguas habían subido y posiblemente no hubo contacto bélico entre los dos, sino que perecieron. No fue todo el ejército del faraón, quién sabe, pero simplemente hubo un prodigio. Tenemos que creer realmente que hay un núcleo histórico en esto que fue transmitido de generación en generación y que tiene, por supuesto, para nosotros un valor profético. Esto es lo más importante. No cómo ocurrió, sino que nos dice a nosotros, Dios vela sobre su pueblo, Dios lo defiende, tarde o temprano, obviamente, hace sentir también su peso. Muy bien, sigamos. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Claro, el producto de todo esto fue, finalmente, el pueblo de Israel cree que Yahvé es su Señor y creen también en Moisés su siervo, ¿no? Bueno, sigamos, 15:1. Entonces Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Hagamos lo siguiente. Como es un cántico, un salmo, lo rezamos juntos. Porque dicen los historiadores que esto es el texto más antiguo que se pueda conservar de la historia sagrada. Sí, la lengua hebrea con la cual fue redactado ese texto indica que es un hebreo muy antiguo. Por lo tanto, tiene un valor grande. Dice que cuando el pueblo de Israel se vio liberado finalmente de la opresión del ejército, cantó. Y dice que María, la hermana de Moisés, no sabíamos que tenía, que acompañaba, tocaba, dice, María les entonaba en estribillo, cantad a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Pero como es un salmo, leámoslo todos, si es posible, para que dijeron, cantad a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yah. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo glorifico, el Dios de mi Padre, a quien exalto. Un guerrero Yahvé. Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de las cañas. Lo cubrió el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. En tu gloria inmensa derribas a tus contrarios. Desatas tu furor y lo devoras como paja. Al soplo de tu ira se apiñaron las aguas, se erguieron las olas como un dique.
Los abismos cuajaron en el corazón del mar. Dijo el enemigo, marcharé a su alcance, repartiré despojos, se saciará mi alma, sacaré mi espada y lo despojará en mi mano. Mandaste tu soplo, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién conoció terrible en prodigios, autor de maravillas? Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron. Dolor como parto en las Filisteas. Los príncipes de Edom se estremecieron. Se angustiaron los jefes de Moab. Y todas las gentes de Canaán temblaron. Tú te llevas y lo plantas en el monte de tu herencia, hasta el lugar que tú has preparado. Para tu sede, oh Yahvé, al santuario, Adonai, que tus manos prepararon. Yahvé reinará por siempre. Hasta acá. Muy bien. Este es el himno que cantaron después de haber visto flotar en las aguas del mar los cadáveres de su enemigo. Tengan en cuenta que todo esto, según el cronista, ocurrió la misma noche cuando Moisés salió de la corte del faraón hasta cuando, terminada la comida pascual, empezaron su marcha. Entonces, entre una noche y un día, entre dos luces, ocurre todo el éxodo, ¿no? Es muy útil para nosotros, porque tengan en cuenta, en la liturgia del Sábado Santo, ¿qué ocurre? Primero se bendice el fuego, ¿no? ¿Se acuerdan del rito del fuego? Que es un poco la nube luminosa que acompaña a la iglesia en su trayecto, en su camino, ¿no? Luego se prende, el sacerdote arregla el cirio pascual, que es un poco otra vez la luz que ilumina el camino de la iglesia, y entra por etapas diciendo luz de Cristo, ¿se acuerdan? Y el pueblo contesta, te alabamos, Señor. Bueno, y toda la iglesia, todo el entorno está en oscuras, ¿no? Porque era la noche en que ocurrió el éxodo. Luego, cuando llega a la tercera invocación, luz de Cristo, el diácono canta el exulte de este himno bellísimo que recuerda exactamente lo que ocurrió en Egipto aquella noche, ¿no? Es un himno muy bonito porque se canta, toda la gente con su luz en la mano contesta, ¿no? Bueno, luego se rezan, se leen 6 textos de la Biblia: la creación, luego viene el éxodo, luego otros textos proféticos. Es decir, esa noche la iglesia recuerda todo lo que ocurrió en Egipto y posterior la entrada de la tierra prometida, etc., hasta los profetas. Luego viene la comida, ¿no? La cena pascual. Primero hay una bendición de la agua bautismal, ¿no? ¿Qué significa? Con la bendición del agua bautismal nosotros nos recordamos que en algún momento cruzamos las aguas amargas, ¿no? Si con el bautismo nosotros nos sumergimos en las aguas bautismales y salimos renovados, llegamos a la otra orilla de la vida y empezamos como hombres nuevos, ¿no? Después de esto hay una solemne profesión de fe, ¿se acuerdan? Donde el sacerdote invita a todo el pueblo a que renueve sus promesas bautismales, que es un poco recuerda la alianza que Dios tuvo al pie de Sinaí con su pueblo cuando yo seré vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo cristiano es invitado a renovar sus promesas bautismales. Y al final sigue la Eucaristía cuando nosotros comemos el Cordero Pascual. Fíjense que el Sábado Santo es la actualización de lo que acabamos de leer nosotros, de un hecho que ocurrió en el silencio de la antigüedad. Muy bien.
Entonces, como ven, hay narración histórica, el núcleo es histórico. Sí hubo un grupo de judíos que salieron de Egipto. Esto es el núcleo histórico. Año 1250 a.C. Entonces, colocamos, Abraham fue llamado por Dios en el año 1800. Viviría Isaac, Jacob unos 100, 150 años. Luego empiezan los 400 de esclavitud en Egipto y finalmente 1250, porque se encontró en unas tablillas, se encontró el nombre de Israel, la única vez que aparece en una tablilla escrita en el idioma egipcio. Se habla de una victoria del faraón contra Israel. Entonces, alrededor de este documento histórico se fijó una data, una fecha, 1250-1300, en la salida de Israel de Egipto. 300 años que David, fue en el año 1000, que David reuniera otra vez a las 12 tribus y gobernara sobre Israel. Muy bien, yo creo que tenemos todo el tiempo, ¿no? Ok, sigamos en la página 57. 58. Del 16.1. Aquí vemos Israel que está empezando su camino por el desierto. Partieron de Elim. ¿Quiere usted? Sí. Sí. Partieron de Elim y toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Se decía: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan en abundancia. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea. Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así lo pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Mas el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días. Dijeron pues Moisés y Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel: esta tarde sabréis que es Yahvé quien nos ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé. Y añadió Moisés: Yahvé os dará toda carne para comer, y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones con él. Pues, ¿qué somos nosotros? No contra nosotros vuestras murmuraciones. No son contra vosotros. ¿Sí? No contra vosotros, sino contra Yahvé. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel, cuando ellos miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Muy bien. La primera dificultad que tienen, una vez salido, cuando ya se encuentran en plena península de Sinaí, obviamente el hambre. Normal que 60.000 personas, cuando fueron, se les acabó la reserva del fiambre que llevaban consigo, ¿no? Y empiezan a quejarse. Dice, y es una blasfemia lo que dicen: hubiera sido mejor que Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto, donde gozamos, dice, tenemos olla llena de carne, etc. En vez, dice, que traernos aquí para hacernos morir en el desierto. Entonces, la primera murmuración les cuesta muy caro, porque, bueno, Dios escucha su clamor y le manda el famoso maná. No solo, ellos piden carne, por supuesto. En Egipto había mucho ganado, por lo tanto, entonces le manda un viento en forma de nube, son las
codornices que se apoyan, que hibernan en los árboles del desierto y se dejan, por supuesto, coger. Entonces tienen el maná y la carne de los codornices. Entonces Dios escucha el clamor de su pueblo a pesar de que murmuran blasfemando contra Dios. Dice, Dios nos engañó. Es una forma dice, yo daré gloria a Yahvé. Por la mañana veréis la gloria de Yahvé. Los milagros, por ejemplo, el día en que en las bodas de Caná, dice San Juan que ese fue el primer milagro, dice, fue el primer signo que realizó Jesús para manifestar su gloria. Dice, para manifestar su gloria. Cada milagro de Jesús es para manifestar la gloria del Padre. Aquí también lo dice, ¿no? Esta tarde sabréis que es Yahvé, que nos ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé, ¿no? Muy bien, sigamos aquella misma tarde. Aquella misma tarde vinieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en todo el campamento. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los hijos de Israel la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da de alimento, y que nadie guarde nada para el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó contra ellos. Bueno, el maná, ¿qué es el maná? Uno piensa que, bueno, es posible que durante 40 años el pueblo de Israel se hubiese alimentado de una cosa tan diminuta como el maná. El maná es una realidad, dice, se refiere a una resina que brota de cierta planta en el desierto. Hoy día también el maná continúa siendo un elemento visible. Por la acción de unos insectos sobre su corteza, dice, era la combinación de la savia de estos árboles con la acción de unos insectos nocturnos que al actuar sobre la corteza producen derramamiento de la savia. Entonces, por una combinación de elementos, se presenta aún hoy día en estos arbustos del desierto un elemento que se puede comer, que se puede recoger. Entonces, el maná no es un invento del autor, del cronista, sino que es un fenómeno natural que se da en ese tipo de región. Lo que nos sorprende es que durante 40 años Dios proveyó del maná a todo este pueblo hambriento. Obviamente nos preguntamos, bueno, el ganado que estaba comiendo, las vacas, no comían el mismo maná, debía haber hierba y pastos. En el desierto hay zonas, oasis un poco más verdes, pero no es tan fácil. Pero el maná sí es, una vez más encontramos el maná como figura de la Eucaristía. Dice el autor, usted se recogerá el maná durante los 6 días, más no el domingo. El día viernes usted recogerá el doble ración para que el día sábado usted no tiene que trabajar. El día sábado es consagrado a Dios, por lo tanto le da indicaciones muy precisas. Nosotros interpretamos cuando Jesús hizo la primera multiplicación de los panes, él dijo, Moisés os dio de comer el maná en el desierto, pero el maná le servía apenas un día. Para el día siguiente ya no había maná, había que recogerlo otra vez. Yo soy el pan del cielo que el Padre les manda, porque el que come mi carne, bebe mi sangre, no morirá, no tendrá hambre, sino que vivirá para siempre. Entonces encontramos otro elemento profético, el maná, y las codornices que en su migración de Europa hacia tierra más caliente se apoyaban y servían de carne. Sigamos el día sexto. El día sexto recogieron doble ración, 2 gómoros por persona. Todos los jefes fueron a decírselo a Moisés y le respondieron, esto lo manda Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso, consagrado a Yahvé. Cocer lo que deba cocerse, hervir lo que tenga que hervir, y lo sobrante guardarlo para reserva para mañana.
Ellos lo guardaron para el día siguiente, y no se pudrió ni se agusanó. Dijo entonces Moisés: hoy comeréis esto porque es sábado de Yahvé, y en tal día no hallaréis nada en el campo. 6 días podréis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. Y el día séptimo descansó el pueblo. La casa de Israel la llamó maná. Era como semilla de cilantro blanco, con sabor a torta de miel. Ese texto lo escribió solamente alguien del grupo sacerdotal, porque existe tanto en el sábado como el día de descanso, el día de culto, el día para ir al templo, ¿no? Es un ejemplo que da. Sigamos con el, digo Moisés. Dijo Moisés: esto manda Yahvé: llenad un honor de maná, para que vuestros descendientes vean el pan con que os alimentaré en el desierto cuando os saque del país de Egipto. Aarón puso en una vasija un honor lleno de maná y lo colocó ante el testimonio para que se conservara tal como Yahvé se lo ordenó a Moisés. Los hijos de Yahvé comieron el maná por espacio de 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Una breve observación. ¿Por qué la Iglesia acostumbra guardar las especies eucarísticas después de la Eucaristía, después de haber consagrado el pan, lo conserva en el tabernáculo, ¿no? Es un poco una reminiscencia. Es decir, lo que quede de la maná del día y que fue recogido el día viernes, ¿no?, se guarda hasta el día siguiente. Los protestantes, los luteranos, obviamente no tienen Eucaristía, ellos tienen un simulacro, una cena del Señor, ¿no? Ellos leen la Sagrada Escritura, pero no tienen Eucaristía. Y ellos obviamente rechazan esta devoción de los católicos que se adoran, que exponen la Eucaristía, exponen el pan, ¿no? Porque dicen que, sí, porque no creen que la presencia de Cristo es en el momento de la cena, más no después. Nosotros, a partir de la tradición de la Iglesia, que mandaba que después de la Eucaristía los diáconos llevaran la Eucaristía a los enfermos, a los presos, nosotros conservamos celosamente las sagradas especies en el tabernáculo y adoramos al Señor y hacemos funciones litúrgicas. Un poco recuerda la orden que dio Dios, ¿no?, que guardaran algo ante el testimonio, era el lugar en el templo. Muy bien, siga también siga. Tenemos otra prueba. Miremos, Masá y Meribá. Ahí fue la tentación donde Moisés empezó a vacilar. Masá y Meribá, aguas del juicio. Toda la comunidad de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin a orden de Yahvé para continuar sus jornadas y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Y el pueblo entonces se quejó contra Moisés, diciendo: danos agua para beber. Le respondió Moisés: ¿por qué os quejáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó Moisés a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta que me apedree. Respondió Yahvé: preséntate al pueblo, llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva contigo también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, Minoreo. Golpeará la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés hizo así delante de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá, a causa de la queja de los hijos de Israel y por haber tentado a Yahvé, diciendo: ¿está Yahvé entre nosotros o no? Eso.
fue la grave prueba dolorosa porque la duda que tuvo una vez más, no tuvo confianza Israel en el poder de Yahvé, que había demostrado que les había ayudado a cruzar las aguas, les había enviado una nube luminosa, pero sigue dudando. Aquí encontraremos más tarde el texto, fue donde Moisés también participa en esta duda, porque finalmente, al final de su vida, Dios dice, tú en Masá y Meribá, tú dudaste de mí. Porque cuando le Moisés dice, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta que me pere. Respondió Yahvé, preséntate al pueblo, etc. Ahí fue donde vaciló, donde cayó Moisés también. Dudó de la presencia, del poder de Yahvé. Y Yahvé no le permite entrar a la tierra prometida, sino pide que muera en el monte Nebo, no me acuerdo el nombre, ¿no? Ahí fue en Masá y Meribá, donde Dios acude y hace brotar el agua. San Pablo en una de sus cartas da a entender como si, obviamente era una roca de la cual salió el agua, como si esta roca acompañara permanentemente al pueblo de Israel a lo largo de su camino, donde fuera, ¿no? Porque no en todas partes había roca de la cual brotara el agua, ¿no? Esto nos da a entender que estas descripciones son para nosotros profecía de algo, imagen, figura de algo que sí. Para nosotros, ¿qué es el agua? El agua que nos sostiene, que calma nuestra sed. ¿Con qué podemos compararla? El agua que nutre, que calma la sed del pueblo de Israel, de la iglesia. Jesús, el agua viva. Jesús, ante todo, la palabra de Dios. La palabra es como el agua que calma la sed, ¿no? Cada uno tiene sed de Dios, sed de la paz, del amor de Dios. El agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y es símbolo de la Sagrada Escritura también, que finalmente es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Ya terminamos? Muy bien. Hemos llegado hasta el capítulo 19. La próxima vez que vamos a ver la alianza de Dios en el Sinaí. Muy importante porque ahí vamos a ver los 10 mandamientos, al cual dedicaremos un poco más de tiempo porque es un punto importante. Cuando Israel llega al pie de Sinaí, Dios una vez más llama a Moisés y dice, aquí te tengo. Entonces le invita a que suba al monte y ahí le entrega las 2 tablas. Y bueno, viene la parte interesante porque es una alianza fundamental del Éxodo, la salida de Egipto y la alianza en Sinaí son los dos temas más importantes de todo el libro del Éxodo. Por lo tanto, vamos a dedicarle algún tiempo leyendo también y actualizándolo también acerca de los mandamientos, ¿no? Que muchas veces lo perdemos de vista, que contempla cada mandamiento y qué acciones o qué conducta van en contra de los mismos. Pero para hoy es suficiente. Entonces, terminamos con una breve oración. Con el Salmo 105 que habías dicho. ¿Cómo? Por el Salmo. Salmo, sí. Terminamos con el Salmo que está acá, brevísimo. El Salmo en la página 43. Que tiene que ver exactamente con el texto que acabamos de leer. Página 43. Salmo 105. ¿Lo compartes con Jorge? Demos gracias a nuestro Dios. Demos a conocer ante las naciones todo lo que Él ha hecho. Cantémosle himnos. Demos a conocer sus grandes milagros. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Todos los que adoramos a Dios. Acerquémonos a nuestro poderoso Dios. Procuremos agradarle siempre. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado y recordemos sus milagros y los mandamientos que Él nos dio. Somos los descendientes de Abraham y de Jacob. Somos el pueblo elegido de Dios. Estamos a su servicio. Por lo tanto, escúchame.
Pertenecemos a Dios. Su palabra llena la tierra. Él no ha olvidado su pacto, ni las promesas que nos hizo. Hizo el pacto de Abraham y se lo confirmó a Isaac. Con Israel lo estableció como un pacto para toda la vida. Nuestros antepasados fueron a Egipto y Dios hizo que aumentara nuestro pueblo y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Por eso los egipcios nos odiaron y maltrataron. Dios envió entonces a Moisés y a Aarón y ellos hicieron grandes milagros. Dios envió sobre el país una gran oscuridad, pero los egipcios no hicieron caso de esta señal maravillosa. Dios convirtió en sangre los ríos de Egipto, tomó todo Egipto, llenó todo el país de mosquitos. Dios hirió de muerte a los mejores jóvenes de Egipto. En todo el país murió el hijo mayor de cada familia. En cambio, nuestros antepasados los hizo salir de Egipto cargados de oro y plata. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mire cómo